Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? Muy bien. A ver, voy a tomar asistencia conforme a lo que me ha brindado secretaría, por favor. Si es que hay algún alumno que no es llamado, les voy a dar el número para que ustedes se puedan comunicar con la señorita encargada de las nóminas, ¿ya? Porque acá yo tengo una lista. Ahora sí, ya, muy bien. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, muy bien. Vamos a empezar entonces. A ver, Aburto Segarra, Presente, mis buenos días. ¿cómo estás? ¿Te has pasado la mañana, Aburto? No, profesor. Ok, No, vamos. el ciclo pasado estaba en turno mañana, mis. Ah, entonces estoy confundiendo con otro. Es Agurto. Ah, ya, sí. Sí, sí, tienes razón. Hay otra alumna que se llama, que se apellida Agurto. Ajá. Alfaro, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Aruhuanca Zaira, Presente, Miss, buenos días. ¿cómo estás? Aikipa Parco, Bazán Cabrera, Blas Urbano, Carguapoma Guerrero, Casio Gavino, Chambilla Medina, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Chisa Torres, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Espíritu Celaya, Presidente Mi, bueno, ¿cómo estás? Guerra Huarcaya, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Ya, Lozano y Parraguirre, Presente, Miss, buenos días. ¿cómo estás? Meléndez Bolívar, Presente, Miss, buenos días. ¿cómo estás? Mori, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Muñoz Chocata, Presente, Miss, buenos días. ¿cómo estás? Pereira Galindo, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Príncipe Aro, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Ruiz Yunca, presente, profesora, buenos días. buenos días. Saboya Cachique, Presente, profesora, buenos días. Sarmiento Carguapoma, disculpe, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Tananta, Torres El Cruz, compañero Tanando se retiró, profesora. sí, Se sí, retiró del instituto. Torres Cruz, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Vela Jiménez, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Villamizar,
La compañera Villamizar también se retiró. Ah, ok. Vamos, entonces. ¿Alguien más falta, por favor? Creo que ellos son todos, ¿no? Muy bien. Ya, vamos, ahora sí. Em, ujú. Listo. A ver, entonces ahora sí voy a compartir la... ¿Cómo? ¿Qué pasó? A ver. Sí, 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 Bella. Sí, ya me di cuenta. No, sí, ya ahora voy a conversar con la secretaria de todas maneras, ¿ya? Muy bien. Listo, a ver. Vamos a seguir, vamos a continuar con lo que habíamos trabajado la semana pasada. Ujú. A ver, me confirman por favor cuando ya se pueda visualizar bien la diapositiva. Sí se visualiza, profesora. Ya, ok, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a seguir trabajando. Algo en lo que nos habíamos quedado era en el proceso de la farmacocinética, que era el proceso LATME, ¿no? En el proceso LATME, nosotros tenemos que considerar cada una de estas iniciales porque se refiere al proceso por el cual pasan muchos medicamentos una vez que ingresa al organismo, ¿no? El proceso LATME puede variar dependiendo de la vía por la cual se administra, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que el proceso LATME se da en diferentes lugares. Primero empezamos. La L viene a ser deliberación, ¿no? ¿Qué significa? Cuando recién ingresa al organismo y se empieza a disolver. ¿Dónde se produce eso? Supongamos que sea por la vía oral. Empieza a liberarse en la boca y ¿y en dónde más? En el cuerpo. El intestino, profesor. En el intestino. Liberarse. Estómago. En el En el estómago, claro, en el estómago. No se libera en el intestino. ¿Por qué se fueron tan lejos? No, en el sistema digestivo empieza a liberarse tanto en la boca como en el estómago. ¿En la boca por acción de qué? La saliva. De la saliva. saliva, muy bien. ¿Y en el estómago por la acción de quién? Los jugos gástricos. Los jugos gástricos, muy bien, exacto. Entonces, ahí empieza a liberarse, ¿por qué? Porque toda la cubierta de la tableta, de la cápsula, del comprimido, empieza ya a disolverse, ¿ya? L, liberación. A, lo que viene a ser absorción. ¿Qué significa? Que ya se liberó el medicamento aquí en la boca, en el estómago y ahora va a empezar a absorberse. ¿En qué parte? Sí, seguimos con la vía oral. ¿En En qué el parte? intestino delgado. Muy bien, Duodeno. exactamente, ¿no? En el duodeno. Perfecto, ¿ya? Listo. Entonces ahí empieza a absorberse en el duodeno. Listo. ¿Para poder llegar a dónde? Al torrente sanguíneo. A la sangre. Muy bien. Para llegar al torrente sanguíneo o la sangre. De distribución. ¿Qué significa? Que una vez que llegó a la sangre, empieza a distribuirse o empieza a circular en todo nuestro cuerpo. Acuérdense que nosotros tenemos
vasos sanguíneos en todo nuestro cuerpo, hasta en lo más alejado de nuestro cuerpo, que viene a ser los dedos de la mano, los dedos del pie. Entonces, por todos los lugares se distribuye, ¿no? ¿Por qué se distribuye? Buscando el lugar donde tiene que hacer su función. Ya, se distribuye en todo el cuerpo. Listo. Después, ¿qué más? La M de metabolismo. ¿Qué significa metabolismo? Transformarse. Ese medicamento que ya llegó a la sangre ahora se va a transformar para poder producir un efecto. ¿Ya? Se transforma para poder actuar. Mayormente en los medicamentos que son por vía oral, ¿dónde se metabolizan? ¿Dónde se transforman? En el hígado. En el hígado. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, en el hígado. Perfecto. ¿Ya? Y por último, el último proceso del ADME viene a ser la E, que es la excreción, eliminación, también se le conoce, ¿no? Es lo que no se usó del medicamento, lo que no se utilizó, entonces se va a depurar, se va a eliminar, ¿ya? ¿Y por medio de qué se elimina? Se puede eliminar por medio de Las Y los heces. riñones. La las orina. heces, la orina, Heces. la respiración, ¿no? Y a través de otros fluidos, como ya habíamos conversado. Por ejemplo, la leche materna, ¿no? Puede salir a través de la leche materna también, ¿ya? Listo. Entonces, ojo, ese es el famoso proceso LAT. Listo, entonces ese es el proceso LAT. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que una persona toma un efervescente. ¿Saben lo que es un efervescente, verdad? Es el que se disuelve en agua y se toma, ¿no? Ese es un efervescente. Por ejemplo, una vitamina. El acetilcisteína también, profesora, La ¿no? acetilcisteína, perfecto, El también. redoxón. El redoxón, muy bien, Sarmiento. Ya, ese es un ejemplo. Supongamos que una persona toma un efervescente. Ya. ¿Dónde empieza a liberarse? En la boca, profesor. La Muy boca. bien. Y, Llega al estómago. ajá, ¿dónde se absorbe? En el intestino delgado, en el duodeno. Muy Claro, bien. el duodeno. ¿Por dónde se distribuye? ¿A través de qué? De las A través del torrente sanguíneo, De la profesor. sangre. Muy bien. Se distribuye a través de la sangre. ¿Se metaboliza en dónde? En En el el hígado. hígado. En el hígado. En el hígado. Muy bien. ¿Y se excreta a través de? Las heces, la orina. La Ese es el orina. sudor, la Ese orina. específicamente se excreta a través de la orina. ¿Ya? de la orina. Ujú, ya, entonces, claro, mayormente en la orina, pero como ustedes dicen, a través de las heces, ¿no? También. Listo, entonces, ojo. Ahora, otro ejemplo. Si una persona se pone una ampolla por la vía endovenosa, ¿dónde se libera? En las venas. En las En las venas. venas, profesora. Ya, La pero, sangre. exacto, en la Sangre. sangre. ¿Dónde se absorbe? Libera. En el hígado. En los No. riñones. En el Los torrente riñones. sanguíneo, profesor. En el mismo torrente sanguíneo, claro. Miren, dense cuenta, porque no va a pasar por el sistema digestivo para nada. De frente ya se fue a la sangre,
¿no es cierto? Viento Directa. venosa, se libera en la sangre, se absorbe en la sangre. ¿Dónde se metaboliza? ¿En dónde está? En la En la sangre, En la sangre. sangre, claro, ¿no? Exacto, ya no ni siquiera se tiene que distribuir porque ya está en la misma sangre, o sea que los 4 primeros procesos los va a hacer en la misma sangre, se libera, se absorbe, se distribuye y se metaboliza en la sangre, ¿ya? ¿Y por dónde se excreta? Ahora sí, eso cambia. En las heces. por la orina. No, en la orina. Exacto. Viendo venosa se libera por la orina. Es la única manera. Ya, a través de la orina. Sí, dime, Carguapoma. Profesora, solamente por la orina nomás se libera y no son por las glándulas sudoríparas, no se libera nada. Puede ser, sí, puede ser, pero no en todos los casos de las vías endovenosas, ¿no? No siempre. ¿Por qué? Ah, ya, Porque profesora. sí, está muy bien tu aporte, hija. Algunos medicamentos se pueden eliminar a través del sudor, de las glándulas sudoríparas, sí. Por ejemplo, cuando es gran cantidad de líquidos o medicamentos que se administran, ¿no? Por ejemplo. Pero si es una vez, son de repente por una semana, mayormente se elimina por la orina, ¿no? Por eso es que la persona, una vez que se aplica viendo venosa, tiene que hidratarse bastante para poder expulsar lo que no va a usar en el cuerpo, porque si no se acumula y demora más tiempo en eliminarse. ¿Ya? Medicamento Listo. por la sangre es más efectivo, profesora. Sí, directo, ¿no? Porque ya ustedes se dieron cuenta que se libera, se absorbe, se distribuye y se metaboliza en la misma sangre. Ya, a ver, el último ejemplo para ver, para reforzar. Si se administra un medicamento por vía intramuscular, ¿dónde se libera? En el músculo. En el En el músculo. músculo, profesora. Muy bien. Si es, ¿por dónde se absorbe? Va a las ¿Dónde venas está? también. No, ¿dónde está? En ¿Dónde el se En el absorbe? músculo, profesora. En el mismo músculo. músculo se absorbe. ¿Por dónde se distribuye? Ahora sí, Las Por el venas. torrente sanguíneo. La por el sangre. torrente sanguíneo, claro, la sangre. ¿Dónde se metaboliza? En la En la sangre, sangre. profesora. En la sangre. Directo a la sangre. ¿Y dónde se excreta? Por las glándulas sudoríparas y por las vías urinarias. Sí, exacto. Por la orina. Listo, muy bien. Ya, entonces ahora sí ya quedó claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Hablen ahora o callen para siempre. Profesora, una consulta. Y el proceso de nebulización, Ya. En ¿cómo el caso del sería? proceso de nebulización, por ejemplo, ¿en dónde se libera? Por la boca, por las fosas nasales. Ya, en la vía respiratoria. Muy bien. Se libera en la vía respiratoria. ¿Dónde se absorbe? ¿A través de qué se absorbe? Por los ¿Cuál es pulmones. la parte más pequeña de la vía respiratoria? Los pulmones. No, la más pequeña. Dentro de los pulmones hay una parte pequeñita, muy importante, donde se hace el Los intercambio alveolos gaseoso. pulmonares, profesora. Exacto, a través de los alveolos Los se alveolos absorbe. pulmonares. Ajá. ¿Por dónde se distribuye? Igual va a llegar a dónde? Pulmones. Por los No, pulmones, ¿no? no. Torrente sanguíneo. Exacto. Acuérdense que siempre se distribuye, o sea, todos los medicamentos al final van a llegar al torrente sanguíneo, sí o sí, sí, así no sea inyectado o ingresado directo a la sangre, pero de todas maneras llegan al torrente sanguíneo. No con la misma cantidad que fuera directo al torrente sanguíneo, pero unas micromoléculas llegan de todas maneras, se distribuye. Ya. ¿Por dónde se metaboliza? ¿Dónde creen que se metaboliza?
¿Dónde ¿En la está? sangre, profesora? Exacto. ¿Y por dónde se excreta? Por la orina. Por la No, orina, profesora, y las no, glándulas no, 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 sudoríparas. no. Por las Por el El heces. sudor, sudor. profesor. Tampoco. Por el sudor, En la profesor. escuela No. me ha tocado el teléfono ahí, has bajado el volumen y ya me han puesto cero. Por las mucosas nasales. Por el A vómito. través de la respiración, claro, a través de la respiración, ¿ya? Porque ha ingresado, cuando ustedes inhalan, o sea, cuando respiran, ingresa, se libera en las vías respiratorias, se absorbe a través de los alveolos, llega a la sangre y después, cuando se metaboliza en la misma sangre y cuando ustedes botan el aire, exhalan, están eliminando lo que ya no se va a usar. Muy buena la pregunta de su compañero. Si es por la vía respiratoria, ¿no? Ahora sí, otra pregunta más. Listo, entonces quedó claro, ¿no? Lo que es el proceso LATME, que pertenece a qué rama de la farmacología. A ver. A la farmacocinética. Muy bien, farmacocinética. Listo, perfecto. Ya, miren, aquí yo les voy a mostrar un video en el cual van a ver el proceso más rápido. Por ejemplo, pastillas, cápsulas, ¿ya? A ver, fíjense, no sé, a ver, me confirman si no hay nada para escuchar. O sea, es solamente el video, ¿ya? Fíjense, dense cuenta, ahí tenemos una gran variedad. Lo que han echado ahí es, o han hecho un experimento, voy a ir detallando para que se den cuenta, lo que han colocado ahí viene a ser un similar a lo que es la saliva y lo que viene a ser el jugo gástrico, ¿no? Listo, ¿qué está pasando ahí? Se está disolviendo. Se está disolviendo, profesora, el medicamento. Exacto, miren, cómo empieza lo que es la liberación, ¿no? Empieza a disolverse esa parte externa para dar lugar o liberar al principio activo. Y ahí se está liberando el principio activo, miren, o sea, el contenido, ¿no? Ese es uno. Ahora, si la persona consumiera más de un medicamento. Listo, ya ven, entonces ahí, ese es el primer proceso que se da. Ahí quería que, ¿por qué lo puse? Porque quería que me entendieran a qué se refiere cuando yo digo liberación, ¿no? Se dan cuenta cómo toda la cubierta, todos los agregados que le dan a un medicamento empiezan a disolverse, perdón. Y qué tan importante viene a ser esa cubierta. Retrocedo un poquito para que ustedes se fijen. Todo medicamento tiene una cubierta, todo, pero en especial este tipo de cápsulas,
los que vienen a ser las... A ver, por acá había otra que me pareció bastante interesante porque... esta. Miren, sí, pues esta misma es. ¿Cómo tiene una cubierta? Esta cubierta gelatinosa que tiene su porqué, ¿no? O sea, tiene un motivo por el cual los laboratorios farmacéuticos lo colocan, ¿ya? Para poder proteger el estómago, para poder proteger lo que es el tubo digestivo, hasta que llegue el proceso de la absorción. Durante todo ese trayecto tiene que protegerse. Porque imagínense que se liberara inmediatamente el contenido, el principio activo, podría dañar el tubo digestivo y ahí es donde se produce pues lo que son los problemas gastrointestinales como la gastritis, como es la úlcera, ¿no? Entonces, para evitar todo este tipo de situaciones, por eso es que tienen esa cubierta, ¿ya? Listo, muy bien. Tiene una melodía clásica bien bonita. Bueno, a mí me gusta en lo particular, pero no lo he puesto en mudo. ¿Por qué? Porque si no, cuando subo el video me lo veta por derechos de autor, ¿no? Listo, aquí van a ver otro video. Sí pueden visualizarlo. Me confirman si se escucha, ¿ya? Muy buena pregunta, Lozano. No. Esa parte gelatinosa que tú dices, no afecta. Eso ya está comprobado. Es como si fuera una gelatina, ¿no? Es un agregado que se le coloca al medicamento para que pueda ser apto para consumo humano, ¿no? Es como si le pusieran una cubierta de gelatina, nada más. Es como por ejemplo, lo que es el complejo B, ¿no? Viene en la cápsula, como una parte gelatinosa, ¿cómo se llama? Gelatinosa, ajá. Y cuando le tomamos y esa parte no se disuelve, solamente se rompe y queda así como. Claro, no. Por eso, si ustedes mantuvieran, por ejemplo, a ver, una cápsula en la boca, esa parte gelatinosa, hay algunos que tienen una capa delgada. O sea, ¿qué significa? Que esas son aptas para que se disuelva directamente en el estómago, ¿no? Pero hay unas que son más gruesas para que su efecto empiece más lento, sea más prolongado. Hay algunas que, por más que tú las mantengas en la boca, no se disuelve, sigue ahí pegado a la lengua como si fuera una gelatina, ¿no? Sí, entonces esa es... Me pasó ese caso, por eso yo le pregunto, no sé si lo consumimos esa parte, no sé si nos puede afectar a nosotros, a nuestro organismo, ¿no? No, está diseñado directamente para que, es como si fuera gelatina sin sabor, solamente que le ponen color, ¿no? Es un agregado, pero no hace daño, más bien al contrario, eso ayuda a proteger para que el contenido no ocasione daño al estómago, a la cubierta del estómago. Eso era mi duda, Miss. No, ok, está muy bien. Ya, a ver, me confirman si se escucha, por favor, ¿ya? ¿Se escucha? Sí, profesora. Ya, muy bien. Sí, profesora. Ok, listo. El ADME es el paso que atraviesa un medicamento en un organismo. Liberación del principio activo. Absorción del principio activo. Distribución por el organismo. Metabolismo, al ser reconocido por el organismo como una sustancia extraña al mismo. Eliminación del fármaco o los residuos que queden del mismo. Esos son los pasos que atraviesa un medicamento en un organismo. Ahora vamos a hablar de ellos más desarrollados. La liberación.
Es el primer paso del proceso en el que el medicamento entra al cuerpo y libera el contenido del principio activo administrado. La absorción significa atravesar algún tipo de barrera diferente según la vía de administración usada. La distribución se puede definir como la llegada y disposición de un fármaco en los diferentes tejidos del organismo. Es un proceso muy interesante, cada tejido puede recibir cantidad diferente del fármaco. Metabolismo. El metabolismo, también llamado biotransformación, es el proceso por el cual se produce una modificación en la estructura química del fármaco debido a la actuación de los sistemas enzimáticos del organismo. Eliminación. Los fármacos son eliminados del organismo. Listo, entonces eso es un resumen prácticamente de lo que estábamos hablando acerca del LADME, ¿no? Para que se dieran cuenta. Inclusive al final había una imagen que era el proceso LADME en las diferentes vías de administración, que eso después lo vamos a ver, ¿no? Muy bien, aunque ya quedó bien claro, ya ustedes mismos han manifestado el proceso, ¿no? Ahora vamos a empezar con lo que es dosis. ¿Qué cosa viene a ser dosis? Es la cantidad de una droga que se administra para lograr eficazmente un efecto determinado. ¿Ya? Acuérdense, es la cantidad. ¿Ya? Ese viene a ser la dosis. Por ejemplo, si de paracetamol, para que sea efectivo, yo tengo que tomar al día, por ejemplo, 1,5 gramos. Eso, si una tableta viene de 500 miligramos, ¿a cuántas tabletas equivale? Profesora, no se escuchó la explicación, disculpe. ¿Podría repetir, por favor, profesora? Ya, a ver, vuelvo a repetir. ¿Qué cosa viene a ser dosis? Dosis viene a ser la cantidad de un medicamento que se da, que se administra para que sea efectivo. Por ejemplo, el paracetamol, para que sea efectivo, debe tener una dosis de 1,5 gramos. 1,5 gramos. Eso quiere decir que si yo tengo tabletas de paracetamol de 500 miligramos, ¿cuántas tabletas al día debo de tomar? 3. Esa, 3 3. Esa es la dosis, ¿no? Esa es la dosis. La cantidad para que sea efectivo. No con una sola vez, puede ser una dosis diaria de repente, ¿no? Listo. El estudiar o estimar la dosis efectiva y la forma correcta de administración del fármaco se llama dosificación. ¿Por qué se estudia la dosificación? Es un punto o es un tema que nosotros vamos a tratar aproximadamente en la 4ª semana. Porque no todas las personas absorben de la misma manera, no todas las personas necesitan una determinada cantidad. Eso puede variar por la contextura, por la edad, ¿no? Por el peso. Entonces, para que sea efectivo, nosotros tenemos que saber la dosificación, ¿ya? Porque si no, podemos intoxicar al paciente.
Ah, se pasó. Bueno, ya, a ver, vamos. Voy a volver a compartir. No sé qué le pasa a esta diapositiva que se va, pero igual pueden ver, ¿verdad? Sí, Miss. Ya. Ahora vamos con lo que es la acción. Acción y efecto farmacológico. Ojo, vienen a ser dos cosas diferentes, ¿ya? Por ejemplo, aquí, acción farmacológica. ¿Qué cosa viene a ser acción farmacológica? Se refiere a la modificación que produce una droga en las diferentes funciones del organismo. O sea, la acción farmacológica de un medicamento, por ejemplo, es para lo que sirve. Su función principal, por ejemplo, un analgésico, un antiemético. Esa es la acción farmacológica. Lo que nosotros tenemos que aprender es la acción farmacológica, ¿ya? De los medicamentos. En cambio, efecto farmacológico viene a ser la manifestación de una acción farmacológica en un paciente. Por ejemplo, el analgésico. Del analgésico, ¿cuál sería su efecto farmacológico? Alivia el dolor. Aliviar el dolor. ¿Cuál es el efecto farmacológico de un antiemético? Evita las náuseas y vómitos. Exacto. De un antianémico, el efecto farmacológico de un antianémico. Interviene en la síntesis de los glóbulos rojos, Miss. En ese caso, del antiemético, del antianémico vendría a ser evitar la anemia, ¿no es cierto? Ya está. Muy Sí, bien. Miss. Entonces, listo, ya queda comprendido. Acción farmacológica viene a ser la función principal. Y el efecto farmacológico es la manifestación o cómo se da esa acción farmacológica. ¿Ya? Esa es la diferencia. Disculpe. Muy bien. A ver, otro ejemplo. ¿Cuál es la acción farmacológica del ibuprofeno? Calmar la Al fiebre. dolor también, profesora. Calma los Calmar dolores. el dolor. No, esa no es acción Es farmacológica. antiinflamatorio. Muy bien, antiinflamatorio. Esa es su acción farmacológica. Ahora, el efecto farmacológico del ibuprofeno. Si es antiinflamatorio, ¿cuál es su efecto farmacológico? Reduce la inflamación. Infeccioso, profesora. Exacto, pues, exacto, claro. ¿Ya? Entonces, otro ejemplo, a ver, para que se les quede bien claro. El metamisol. ¿Cuál es la acción farmacológica del metamisol? Baja la temperatura, profesora. No, esa no es su acción farmacológica. Es un analgésico. Ya, aparte de analgésico, ¿qué más? Infeccioso, profesora. No, es antiinfeccioso. Analgésico. Aparte de analgésico, su función principal. ¿Cómo se le llama cuando baja la temperatura? Antipirético. Exacto. Ojo, esa es la acción farmacológica. La fiebre. Es la acción farmacológica. Antipirético, ¿ya? Acción farmacológica. De la amoxicilina, ¿cuál es su acción farmacológica? Antibiótico. Muy bien, antibiótico, claro, ¿ya?
Acción farmacológica de, a ver, otro que sea bastante conocido. Del sulfato ferroso. Antianémico. Claro, muy bien. Esa es acción farmacológica. Ahora, el otro, yo les pregunto, efecto farmacológico del metamizol. Ya me dijeron su acción farmacológica, pero ¿cuál es su efecto? Reduce la fiebre, Miss. Disminuye la fiebre. Muy bien. Efecto farmacológico de al de la amoxicilina. Detiene el crecimiento de las bacterias. Claro, combate la infección. Combate los resfriados, la influenza, infecciones virales. No, virales no, ojo, cuidado, no, 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 no. Viral no tiene tratamiento, ¿ya? Detiene el crecimiento de las Las bacterias. bacterias, nada más. Virus no, virus es otro tipo de organismo, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a la diferencia entre acción farmacológica y efecto farmacológico? Todo claro, profesora. Listo, nadie tiene ninguna pregunta, porque puedo ponerles de repente no la definición en el examen, le puedo poner así por medio de ejemplos, ¿no? Entonces, por eso, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Listo, vamos a ver tipos de acción farmacológica. Tenemos diferentes tipos de acción farmacológica, como por ejemplo de estimulación, de depresión, irritación, reemplazo, antiinfecciosa. Por ejemplo, de estimulación, ¿qué hace? Aumenta las funciones del cuerpo, ¿no? Como por ejemplo la cafeína. La cafeína estimula, ¿no? Altera muchas funciones del cuerpo. Por ejemplo, un ejemplo que tiene como principio activo la cafeína es la ergotamina. La ergotamina viene a ser ¿qué acción farmacológica tiene? Es un antimigrañoso, ¿ya? Y aunque diga antimigrañoso, ¿qué es lo que hace? ¿O cuál es su efecto en el cuerpo? No, no es en realidad el dolor. ¿Por qué se produce de la migraña? Porque los vasos sanguíneos están muy dilatados, ¿no? Lo que hace, no, perdón, sí, está bien, muy dilatados, y lo que hace es estimular a los vasos sanguíneos para que regresen a su estado normal, ¿ya? Entonces, eso hace, ¿no? De estimulación. En el caso de acción farmacológica, depresión, disminuye, es al contrario, ¿no? Disminuye las funciones del cuerpo, por ejemplo, los anestésicos. La anestesia, ¿qué hace? Disminuye el dolor. Disminuye el dolor. No disminuye el dolor específicamente. Calma. Inhibe la sensación, ¿no? El anestésico evita de que tú tengas algún tipo de dolor, no es que lo disminuya, lo inhibe completamente, ¿no? Inhibe los Inhibe la receptores. sensación. Ujú. Inhibe la sensación, muy bien. De irritación, estimulación violenta de las células, órganos y sistemas con alteraciones de la nutrición, crecimiento y morfología de las células. ¿Qué es lo que pasa aquí? En este caso, por ejemplo, el nitrato de plata. El nitrato de plata viene a ser un reparador de células, ¿no? O sea, ayuda a que las células se multipliquen con velocidad en los casos cuando la persona ha tenido una herida o una lesión en la piel, por
por ejemplo, en las quemaduras, ¿no? El nitrato de plata se utiliza en eso. Se recubre para que las células se regeneren con facilidad, ¿ya? Pero de una manera acelerada, por eso dice violenta. De reemplazo, sustituye una secreción que falta en el organismo por la hormona correspondiente. Por ejemplo, la insulina. ¿Para qué sirve la insulina? Para regular los niveles de glucosa. Muy bien, los niveles de glucosa, ¿no es cierto? En la sangre. Personas diabéticas, exacto. Antiinfecciosa para contrarrestar los microorganismos, ¿no? Por ejemplo, los antibióticos. Y no solamente los antibióticos, también tenemos los antimicóticos, tenemos los antifúngicos, tenemos, por ejemplo, en el caso, los germicidas, ¿no? Muy bien, eso ayuda a eliminar los microorganismos. Factores que modifican la acción de los fármacos. Ay, me pasé. Una de ellas viene a ser la vía de administración. Recordemos que es un factor importante, porque si el medicamento se administra por vía endovenosa o por vía intramuscular, obviamente la acción es más rápida, ¿no? En cambio, si nosotros lo aplicamos por la vía subcutánea, oral o tópica, o sea, en la piel, o lo tomamos, lo consumimos, entonces es más lenta. Entonces nosotros tenemos que evaluar eso, ¿no? Si es una persona que se está asfixiando, se está ahogando por su crisis asmática, ¿cuál será la mejor vía de administrar un medicamento? Un corticoide. Inyección, profesora. Sí, pero ¿cuál? O sea, ¿por cuál de las vías? Porque inyección puede ser intradérmica, subcutánea, intramuscular. Profesora, endovenosa. Endovenosa, claro. La mejor vía porque va a ser más rápido, ¿no? Directo a la sangre. En cambio, si una persona, por ejemplo, tiene diabetes, ¿cuál es la vía, la mejor vía para poder administrar la insulina? Subcutáneo, profesora. Subcutánea, muy bien, porque la acción es un poco más lenta y eso es lo que queremos, que dure más tiempo también, porque la insulina no es que la vaya a poner a cada rato, no, es una vez al día, ¿no? Mayormente. La dosis de administración es la cantidad de miligramos, eso también afecta, ¿no? La cantidad de miligramos de medicamento administrada por determinada vía. Si yo administro, por ejemplo, 1 miligramo de paracetamol por vía oral, pero si yo administro 1 gramo, ¿cuál será más efectivo? 1 gramo. 1 gramo, obviamente. 1 gramo, mi. La dosis también afecta la acción de los fármacos, ¿no? Vamos a ver los tipos de dosis. Justo eso es lo que estábamos hablando, creo. Ya hay. Lo que estábamos hablando en la clase anterior. Hay diferentes tipos de dosis. Vamos a ver en qué momento es positivo y en qué momento es negativo también. Tenemos primero, una de las primeras dosis es la dosis letal. ¿Qué significa letal? Ojo, es asociado a la muerte. O sea que son dosis demasiado excesivas
en donde ya el fármaco, en vez de ser beneficioso, más bien es o puede producir la muerte, ¿no? La dosis tóxica también es una cantidad excesiva, pero que produce signos y síntomas de intoxicación. Por ejemplo, que se inflamen las vías respiratorias, que empiece a aparecer erupciones en el cuerpo, reacciones alérgicas, y es una dosis tóxica, ¿no? Pero no es como la dosis letal, porque esa sí provoca la muerte. Es como si le pusieran un veneno y obviamente automáticamente la persona fallece, ¿no? La dosis mínima es la menor cantidad de fármaco que produce efectos curativos. ¿En qué caso se utiliza la dosis mínima? Cuando, por ejemplo, el médico le pregunta, ¿alguna vez tú has tomado tal medicamento? No, nunca. Mira, vamos a empezar con la dosis mínima, ¿ya? Por ejemplo, el medicamento, un medicamento cualquiera, siempre cuando ustedes busquen, fíjense en lo que es la posología, ese papelito que viene, ¿no?, junto con los medicamentos, en donde dice dosis, van a ver dos números. Por ejemplo, administrar fenitoína 10 miligramos, por ejemplo, 10 miligramos hasta 25 miligramos por día. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este primer número es la dosis con la que va a empezar el paciente. ¿Para qué? Para que su cuerpo se vaya adaptando. Pero que va a tener efectos curativos, sí, sí va a tener, o efectos que van a hacer bien al cuerpo, ¿ya? Esa es la dosis mínima. Muchas veces muchos médicos aplican eso para poder, pues, iniciar la absorción del medicamento para que el paciente se vaya adaptando. Dosis máxima, a medida que va pasando el tiempo, ya puede ir aumentando la cantidad. Entonces puede llegar a este límite. La dosis máxima viene a ser el límite superior de lo que se puede consumir en un medicamento. Y no va a producir intoxicación, no va a producir reacciones de intoxicación, ¿no? Y la dosis terapéutica viene a ser la cantidad promedio, o sea, ya lo adecuado para la persona según su peso y su talla, entre este rango, ¿no? Entre la dosis mínima y la dosis máxima, ¿ya? Entonces ya saben los tipos de dosis: letal, tóxica, mínima, máxima, terapéutica. Normalmente los médicos utilizan la dosis terapéutica, que es la dosis promedio que requiere cada persona de acuerdo a su peso, a su talla, a su contextura o índice de masa corporal. ¿Alguna? Exacto, la dosis terapéutica es la más usada, es la que utilizamos con bastante frecuencia, ¿no? Ujú. Listo. Otros factores que influyen también en la acción de los fármacos, tenemos la edad. Hay que dosificar bien, por ejemplo, en el caso de los niños y de los adultos mayores, porque su sistema de absorción, su sistema de metabolismo y excreción no siempre es el mismo. Acuérdense, ¿cuáles vienen a ser los órganos que se ven afectados mayormente en la administración de medicamentos? El El hígado, hígado. El profesora. hígado, los riñones. El hígado y los riñones. Entonces, en este grupo de edades tenemos que considerar que el niño recién se está formando, recién se está adaptando, ¿no? Está en etapa de crecimiento, por lo tanto,
sus órganos no es como decir igual a una persona joven o adulta. No hay que considerar a un niño como un adulto chiquito, no. Ojo, hay que tener en cuenta eso, que sus sistemas para distribuirse el medicamento son diferentes. Igual en el adulto mayor sus órganos, por más que uno no quiera, determinada edad, sus células, sus órganos, de todas maneras se van deteriorando. Por más que uno no tenga una enfermedad crónica, de todas maneras, siempre hay cambios fisiológicos en el cuerpo a determinada edad, ¿no? El peso, a mayor peso, requiere más dosis. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que puede llegar inclusive hasta la dosis máxima, ¿no? Dependiendo del índice de masa corporal. Ojo, por eso no es bueno tener sobrepeso ni tampoco obesidad, porque eso quiere decir que se va a ver obligado el médico a dosificar de una manera máxima. Y eso no favorece definitivamente a la persona por los órganos de metabolismo, ¿no? Los órganos de transformación. Por ejemplo, miren, una persona que tiene obesidad, vamos con la obesidad. Si decide operarse, la cantidad o la dosis necesaria de anestesia general, va a ser mayor que la normal, que la promedio. Y la persona va a seguir teniendo sensibilidad, sigue teniendo sensibilidad y va a necesitar más y más y más y más. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de excretarlo va a demorar mucho más tiempo también en depurarlo. Si una persona normalmente se demora una semana en expulsar los metabolitos de la anestesia después de una operación, a través de las glándulas sudoríparas, a través de la orina, ¿no? En el caso de una persona que ha necesitado una dosis máxima, una dosis muy alta, va a demorar inclusive hasta un mes en depurar. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia? El sexo también es un factor que influye por las hormonas. Sabemos que, si bien es cierto, el varón tiene la testosterona, que es la que prima, la hormona que prima en el hombre, la mujer, sus hormonas son más. Esto puede también afectar no solamente las hormonas sexuales, sino también las hormonas como las hormonas tiroideas, ¿ya? Eso puede afectar también, ¿no? La absorción o la acción de algunos medicamentos. La distribución de grasa, que es debido a las hormonas sexuales, ¿no? Que son los que producen las manifestaciones secundarias en el hombre y en la mujer, ¿no? Los factores genéticos. A veces cuando tenemos herencia por reacción a algún medicamento. Por ejemplo, yo soy alérgica a los antibióticos. Yo, en mi caso particular. Mi hija ha heredado esa sensibilidad, esa alergia. Mi segunda hijita ha heredado eso, ¿no? Entonces a ella tampoco se le puede dar ningún antibiótico porque si no tiene una reacción alérgica. Entonces eso también influye en saber qué tipo de medicamento se le va a recetar, ¿no? Inclusive hasta la dosis, porque si una persona es alérgica, el médico se ve prácticamente en aprietos porque tiene que buscar las posibilidades o las opciones para poder reemplazarlo por otro fármaco e inclusive para poder dosificar, ¿no? La presencia de enfermedades afecta especialmente la farmacocinética. Por ejemplo, si una persona sufre de gastritis, definitivamente va a afectar la acción del fármaco, porque no podría tomar un medicamento por vía oral, tendría que aplicarse por vía intramuscular, ¿no? Si una persona sufre de problemas hepáticos, si una persona sufre, por ejemplo, de
problemas de la sangre, ¿no? O sea, no coagula bien la sangre, igualito. Hay ciertos medicamentos que no puede tomar, lo va a afectar definitivamente, ¿no? En el caso de complicaciones de la enfermedad, tendría que buscarse otra opción. El médico, por eso les digo, el médico tiene que buscar otra forma, ¿no? Por ejemplo, a nosotros ya al final, porque prácticamente hay que ir probando. Con mi hijita es alérgica a la amoxicilina más ácido clavulámico, y por lo tanto también es alérgica a todos sus derivados. Es alérgica inclusive a los medicamentos que normalmente se dan a las personas alérgicas a los antibióticos, como es la eritromicina, la citromicina, la claritromicina. Nosotros no podemos tomar ese tipo de medicamentos. Entonces el médico cada vez ya está archivado, ¿no? En la historia clínica. Cada vez, vino la niñita complicada, porque yo también soy complicada para los medicamentos, ahí mismo me produce reacción alérgica. Entonces, ¿qué opción? La única opción que tiene ella, y así buscando, es la sulfametoxazol más trimestoprim. Es la única que tolera junto con el paracetamol, nada más, ¿no? Entonces, así, igual, tiene que buscar otras opciones, ¿no? Inclusive se tiene que hacer una prueba de alergia para evitar para saber específicamente si la persona es alérgica o no. Alérgica a la anestesia. Ni ketorolaco. Sí. Y lo malo es que, por ejemplo, cuando una persona es alérgica, por ejemplo, su compañera cuenta que tuvo una reacción alérgica a la anestesia. Entonces, en el caso de ella, no puede administrarle anestesia endovenosa, supongamos. Le tienen que o aplicar anestesia raquídea, no. Tiene que ser anestesia general, o sea, por medio de gases anestésicos, ¿no? Es otra opción. Y en el caso del dolor, no podía lo que es el ketorolaco, que es un analgésico más fuerte que el metamizol, ¿no? Pero a veces cuando la mujer tiene mucho dolor, pues se tiene que administrar medicamentos un poquito más fuertes. Entonces, en el caso de ella, pues ni modo, tenía que aguantar el dolor, ¿no? Es así. Hay ciertas cosas que pueden influir, ¿no? Mira tú, qué suerte. Puede tener muchas complicaciones, pero no es alérgica. En buena hora, ¿no? En buena hora, porque es más complicado aún si una persona tiene muchas enfermedades y aparte es alérgica a medicamentos, ¿no? También puede afectar el momento de la administración. Sí, hay medicamentos en los cuales hay que saber en qué momento se le tiene que aplicar. Por ejemplo, una vitamina, ¿en qué momento se puede aplicar? Antes de comer, con la comida o después. Antes o después. Antes de los alimentos, claro. Antes de- Sí, con el estómago vacío, exacto. Un omeprazol que es para proteger la cubierta del estómago. Antes, con las comidas o después. Antes. Antes, Miss. Antes para que vaya haciendo efecto, para que la acción pueda manifestarse, ¿no? A ver, otro ejemplo. Un antibiótico. Con el estómago lleno. Con el estómago lleno, profesora. Con las comidas, Después de claro. los alimentos. Claro, con las comidas o inmediatamente después de los alimentos. Muy bien, ¿no? Inclusive puede influir con lo que nosotros consumimos. Ojo, también. Por ejemplo, yo les voy a poner varias opciones. A ver, por ejemplo, el paracetamol. ¿Con qué debería tomarse? ¿Con agua? ¿Con qué puede tomarse? ¿Con Con agua, jugo de con leche, papaya o agua, o profesora. con agua, con leche o con jugos?
o Con con agua, todas. Miss, Agua, profesora. con agua. Con agua. Con todas. Se puede consumir con todas. Con Con leche, con cualquier líquido, jugos. sea Claro, jugo o agua. sí. Con tal de Miss, que sea una líquido. pregunta. Sí, me lo sano. Pero a mí me han dicho que, o sea, cuando tú tomas algún medicamento con leche, que te puede hacer daño. O sea, por ejemplo, una pastilla y lo puedes tomar con leche, te puede hacer, no sé, te puede causar cualquier reacción. No sé, pero me han dicho. Algunos, no todos, no todos los medicamentos. Hay algunos medicamentos que sí está prohibido tomarlos con lácteos. Por ejemplo, todos los que son para el estómago, todas las que son, pues, por ejemplo, antiulcerosos, los medicamentos que son protectores gástricos, eso sí no se pueden tomar con lácteos. Definitivamente no, porque impide, ¿no? Impide. Ah, exacto, claro, Carguapoma. Ni qué decir, eso ni siquiera pensarlo. Su compañera dice, puede ser con jugo, sí, menos gaseosa. Lógico. La gaseosa no entra ni siquiera en la clasificación de líquidos adecuados, ¿no? ¿Por qué con la gaseosa Ah, ya. no? Ni gaseosa Entonces, ni licor. Ujú. entonces, Miss, o sea, sí se puede tomar. Algunos, Pero, claro, por eso digo, algunos, pero otros no, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo de medicamento es para saber. Por ejemplo, si tomas un sulfato ferroso, ¿con qué se debe de tomar de preferencia? Con limonada. Claro, con limón. Una con naranjada. jugos cítricos, ¿no? Puede ser con jugos naturales cítricos, ¿ya? Por diferentes motivos, ¿no? Pero nunca con leche. Es una bomba de tiempo. Jamás con lácteos. No se les ocurra con yogur, vomitan al toque. Al instante, créanme. Les va a producir náuseas y vómitos, ¿no? Por Sí, ejemplo, Miss, yo le cuento en ese caso, le había pasado a una amiga mía. Se había tomado una pastilla con leche y al toque se le hizo devolver al toque. Yo me asusté, Miss. claro, porque hay algunos que no son aptos para tomar con lácteos, ¿no? Preferibles es con agua o con jugos naturales. Pero hay otros que sí se pueden tomar, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, como dice su compañera, excepto gaseosas y obviamente licor. ¿Por qué? Porque las gaseosas, por ser agua carbonatada, o el licor, lo que hace es aumentar la acción del fármaco. Y ustedes dirán, mejor, no, puede llegar a la dosis tóxica. No es conveniente, ¿ya? Entorno. En el caso del entorno, por ejemplo, los medicamentos psiquiátricos, no van a ser efectivos estos medicamentos psiquiátricos si el entorno en donde vive la persona los altera demasiado. O sea, tampoco los medicamentos son milagrosos, ¿no? Tiene que estar en un ambiente adecuado para que la persona tenga una acción farmacológica también adecuada, ¿ya? Efectos en el organismo. ¿Qué cosa viene a ser un efecto? Es una consecuencia final de esa unión, ¿no? Listo, veamos. Existen varios tipos de efectos también. Efecto primario, efecto placebo. Ojo, el efecto primario viene a ser lo principal, es lo que nosotros esperamos de el medicamento. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros esperamos del paracetamol? Que nos baje la fiebre. Que nos baje la fiebre, Nos Miss. alivia el dolor, profesora. Que baje la fiebre, que calme Que el baje la dolor, muy fiebre. bien. Ese es el efecto primario, ¿no? Eso es lo que nosotros esperamos. El efecto placebo. El efecto placebo son manifestaciones que no tienen relación con alguna acción farmacológica. O sea, el medicamento no va a tener ningún efecto. Pero ¿por qué se le llama placebo y por qué se le da en algunos casos a la persona? Recuerden,
La mente es muy poderosa y algunas personas pueden tener inclusive hasta cierta sensación de mejoría cuando creen que están tomando un medicamento, ¿no? Porque en algunos casos ya no hay nada que hacer y no se puede dar medicamentos como tal. Efecto placebo, por ejemplo, y esto lo van a comprender con las vacunas, ¿ya? Cuando recién se investigó lo que era la vacuna contra el COVID, se buscó a muchas personas para poder hacer este experimento, ¿no? Porque todavía no teníamos exactamente lo que era la vacuna en sí. No estaba, ya no había investigaciones previas. Entonces, pero se le informaba a la persona. Un grupo va a ser inyectado, inoculado con la vacuna y otro grupo va a ser inoculado con el placebo. ¿Y para qué se hace eso? Para poder comparar si verdaderamente la vacuna iba a ser efectiva o no. Pero no te iban a decir, ojo, no te iban a decir, tú vas a ser inyectado con la vacuna y tú no. No. Todos creían, ¿no? O sea, al azar. Después, cuando ya salen los resultados, recién las personas fueron informadas con que se habían vacunado. Sí, en realidad, con el biológico o con el placebo, ¿no? Pero muchas personas aseguraron que a pesar de ser vacunadas con el placebo, ellos tenían la seguridad de que estaban protegidos y no se contagiaron contra el COVID. ¿Mm? ¿Ya ven? Entonces se dan cuenta. ¿Cómo? No entiendo tu punto, Vela. Que me refería que en la vacuna placebo no hay ni un principio activo, no hay ni un No. fármaco. No. En todo placebo no hay ningún principio activo porque no va a tener tampoco ninguna acción farmacológica. Pero la persona no lo sabe, ¿ya? La persona no lo sabe. Y ustedes dirán, eso es engañar. Pero a veces la persona lo prefiere así también. A veces da su propio consentimiento, ¿no? Que alguno de ellos, por ejemplo, se le informa. Se te va a dar un medicamento con efecto placebo. Ya, pero no me digas cuál, ¿no? Y también tenemos los efectos adversos. Vamos a ver, los efectos. Y ustedes, ay, Dios mío, tantos efectos, tantas acciones, tantos tipos de dosis, pero este tipo de términos es importante manejarlo, pues, ¿no? Que después vamos a ir poco a poco entendiendo con los ejemplos y se va a hacer mucho más fácil, ¿no? Tenemos efectos adversos como por ejemplo los efectos colaterales. Estos son efectos no terapéuticos, suelen aparecer después de la aplicación de dosis terapéuticas y que en una situación determinada son indeseables, ¿no? Por ejemplo, la diarrea, ¿ya? La diarrea es algo que no estaba relacionado de repente con el mismo medicamento, pero que va a aparecer, ¿ya? Efectos secundarios, que son los que más utilizamos, por eso está más grande, ¿no? Son la consecuencia indirecta de una acción primaria del fármaco. Por ejemplo, como dice aquí, los antibióticos. ¿Cuál es la acción del antibiótico? No, ¿cuál es la acción? El efecto del antibiótico es contrarrestar los microorganismos, ¿no? Pero el efecto secundario es de que de repente se fortalezcan estos microorganismos y en vez de curarlos va a haber una sobreinfección, ya va a volver a enfermarse de lo mismo, ¿no? Ese es un efecto secundario. Igual, no lo esperábamos, ¿no? Pero sucede. Reacción tóxica es la que ocurre cuando se utilizan dosis superiores o dosis altas de un medicamento, ¿no? Por ejemplo, hemorragia. En el caso de anticoagulantes orales. Los anticoagulantes, como por ejemplo la aspirina o el ácido acetilsalicílico, como se le conoce, cuando la persona lo toma, a veces por exceso ya de este medicamento,
¿Qué es lo que le produce? Obviamente va a tener una hemorragia porque no va a poder coagular la sangre, ¿no? Y lo que es la intolerancia es un efecto tóxico, ¿no? Es un efecto tóxico que aparece cuando aún así la persona no haya tomado de más, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la carbamazepina, es un medicamento, por ejemplo, para lo que es las convulsiones, ¿no? Es un anticonvulsivo. Puede producir ataxia. Como afecta directamente al sistema nervioso, al momento de administrarlo hay algunas personas que no pueden tener una reacción normal de su cuerpo, o sea, no pueden controlar su cuerpo normalmente, ¿no? Saben que tienen que caminar, saben que tienen que mover los brazos, pero no, su cerebro lo sabe, pero no controla su cuerpo. Ya es esa ataxia. Listo, entonces lo que más vamos a ver son los efectos secundarios y los efectos colaterales, ¿no? También tenemos otros tipos de efectos adversos como la idiosincrasia. Es una respuesta anormal que tiene lugar en un pequeño porcentaje de pacientes expuestos a un fármaco. ¿Qué significa? Por ejemplo, que lo lleguen a heredar, ¿no? Que se dé, por ejemplo, durante el embarazo y que afecte al feto, ¿no? Reacción alérgica es la respuesta del sistema inmunológico. Por ejemplo, si ustedes toman ¿quién es alérgico a los antibióticos? A ver, levante la mano. O a algún medicamento. Yo, profesora. ¿Qué te produce, hija, cuando tú tomas o has tomado ese medicamento? ¿Qué te pasa, Nico? Área. ¿Cómo? Urticaria, profesora. Ya ven, esto es una reacción alérgica. ¿Por qué? Porque su cuerpo está mandando una alerta de que ese medicamento no le hace bien. Entonces empieza lo que es la erupción del prurito, ¿no? Sí, me lleno de ronchas, picazón. Y la piel se me empieza a resecar. Te produce inclusive hasta dermatitis. Mira, tú una dermatitis atópica, ¿no? Listo, entonces esa es una reacción alérgica, viene a ser una alerta del cuerpo, ¿no? Interacciones adversas farmacológicas. ¿Qué cosa viene a ser? Cuando a veces una persona tiene que tomar varios medicamentos, no siempre los medicamentos van a ser amables con otros medicamentos. Por ejemplo, si yo tomo un antihipertensivo, o sea, tomo para bajar mi presión y tomo una pastilla anticonceptiva, voy a tener una interacción adversa farmacológica, porque la pastilla anticonceptiva no va a hacer que mi medicamento antihipertensivo sea efectivo. ¿Ya? Se bloquean, por decirlo así. ¿Ya? Se bloquean. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. A veces no nos dicen, pero a veces nosotros tenemos que leer. Así como, por ejemplo, hay medicamentos que no se pueden tomar con, por ejemplo, con alcohol, ¿no? Con café, igual, con gaseosas, igualito, esa es una interacción. Otro ejemplo, no se puede tomar bisoprolol, por ejemplo, bisoprolol con un atenolol. Ambos son para la circulación, ambos son para de repente disminuir la presión arterial, pero ¿qué va a pasar? Que van a interactuar los dos y van a hacer que la acción farmacológica sea mayor y puede bajarle mucho la frecuencia cardíaca a una persona, ¿no?
le puede llevar a lo que es la bradicardia. ¿Ya ven? Entonces, esa es una interacción. Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tenga? Yo les mandé el enlace, ¿verdad? De lo que es la... Classroom. Ajá, del Sí, del Classroom. Classroom, sí. Ya, Sí. ahora, ¿qué van a hacer? A ver, ojo. Para la próxima clase me van a investigar lo que viene a ser 10 laboratorios farmacológicos. Pueden incluir los laboratorios que producen medicamentos naturales también, ¿ya? Los más conocidos. Acuérdense, hasta ahí, vamos, ¿ya? Entonces recuerden, 10 laboratorios que producen medicamentos. Otra de las cosas que también les voy a... Un ratito. A ver, aquí está la actividad. También me van a colocar, me van a buscar, mejor dicho, 10 medicamentos con su acción farmacológica. Cualquiera, ¿ya? 10 medicamentos con acción farmacológica. Esa va a ser su evaluación oral del día miércoles. Miércoles es, ¿verdad? No, viernes, perdón. Carguapoma, sí, dime. Profesor, una consulta. Esto va a ser en clase para decirlo, ¿no? Cada Sí. uno. Sí. Cada Ok, uno va a dar profesora, su evaluación oral. Ajá. Ya no es para subirlo al Classroom, No. es para tener listo para la siguiente Sí, clase. exacto, Ya. sí. Profesora, mi lista, por favor. Carguapoma. A ver. Sí, Carguapoma. Ya, ok, muy bien. ¿Alguien más falta? Creo que nadie más, ¿verdad? Profesora, yo quiero hacer una pregunta. Sí, dime, Chisa. Ya, acerca de la tarea que nos está dejando, dice 10 laboratorios que producen medicamentos, ¿verdad? Sí, Ya, y 10 medicamentos con... su Ahí acción sí. farmacológica. ¿Cómo? Con su acción farmacológica. Ya, Ujú. profesor. Muy bien. Ojo, yo les pediría que busquen medicamentos con su nombre genérico, no nombre comercial. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta más? Profesora, le Ah, digo, yes. la Sí, primera pregunta dice 10 laboratorios de fármacos. Ujú. Sean medicina, fármaco o natural, tipo, ¿no? Sí, no hay problema, porque hay laboratorios que están certificados que producen medicamentos naturales, ¿sí? Ok, profesora, y el último dice con su nombre genérico, ¿no? Sí, 10 medicamentos con nombre genérico y su acción farmacológica. Ujú. Si se repiten al faro, no hay ningún problema. Pero procuren, pues, hay gran variedad de medicamentos, ¿no? Gran variedad de medicamentos. Ok, profesora, gracias, te he entendido. Ok, muy bien. Listo. Si se repiten, no hay problema, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Miren, para evitar que de repente alguien repita, ¿qué van a hacer? Ese día me van a enviar una foto a mi personal, ese mismo día, en la clase, ¿ya? Y lo van leyendo, ese va a ser su oral, pero para saber y tener la constancia
de que aunque sea en borrador lo pueden hacer, no hay problema, o sea, no es para presentar tampoco, sino que ponen nada más y colocan el nombre y ya yo sé que lo han hecho, ¿no? Porque a veces puede suceder, si tienes razón, Alfaro. A su WhatsApp personal, Sí, ¿no, sí, sí, profesora? sí, sí. Ese mismo día en la clase les digo, ya chicos, a ver, les doy 5 minutitos para que me lo envíen a mi número personal y ya yo sé quiénes son los que han hecho y quiénes no, pues, ¿ya? Me hizo una pregunta. Sí, Lozano. ¿Solamente serán nombres o concepto también? No, 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 nombres y su acción farmacológica, o sea, ¿para qué sirve? Ya, Miss, gracias. Acuérdense, acción farmacológica, no efecto, acción farmacológica. Ya hemos visto la diferencia. Muy bien. Listo. Gracias, profesora. Estuvo Muy claro. bien. Claro. Muy bien, chicos. Si tienen alguna consulta, acuérdense, el día viernes vamos a resolver todas las dudas y les evalúo el trabajo que les estoy dejando, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, ¿no? ¿Verdad? Sí, son cada uno, ¿verdad? Sí, cada uno, sí. Muy bien. Listo, chicos. Entonces nos encontramos el día viernes. Que tengan muy buen día y empiecen bien su semana. Ya, Ok, profesora, Hasta el profesora, mucho. muchas gracias. Cuídese, Nos vemos. bendiciones. Cuídense también Profesora, ustedes. hasta luego. Nos vemos. Cuídense. Cuídense, mis bendiciones. Gracias. Nos vemos hasta el día viernes. Dios la bendiga. Gracias, chicos.